Muchachos, buenas tardes. Este es como nuestro video número 9 acerca del movimiento circular uniforme. En este video pretendo que entendamos un poco más el concepto de la relación que existe entre la frecuencia, el periodo y la velocidad angular. Entonces, no olviden estar siguiendo nuestras guías, haberlas trabajado. Ojalá las hayan pasado al cuaderno para que tengan un apoyo en el momento de ver este video. Bueno, como un título podríamos decir que estamos entonces relacionando la frecuencia, periodo y la velocidad angular. Recuerden que en el anterior video vimos que la frecuencia, la cual se relaciona con la letra F, básicamente describe o utiliza la fórmula n sobre t, donde n es el número de vueltas que se realizan y t es el tiempo que se utiliza para realizar dichas vueltas. Entonces básicamente la frecuencia me dice es cuántas vueltas realizo en cierta cantidad de tiempo. También vimos en el video anterior el concepto de periodo. Se utiliza para representar el periodo la letra T mayúscula. Su fórmula matemática es T sobre N y básicamente relaciona el tiempo utilizado para hacer cierta cantidad de vueltas, un cierto número de vueltas. Miren, yo creo que ustedes ya la notaron, que pues son inversas. O sea, mientras que aquí en frecuencia el número de vueltas está arriba, en el periodo está abajo. Por eso podemos decir que la relación entre F, frecuencia y periodo es que son inversas. Por eso muchas veces vamos a encontrar en libros de texto o en libros de, digamos, en publicaciones científicas que aparecen unas fórmulas que relacionan la frecuencia y el periodo. Por ejemplo, que la frecuencia es 1 sobre periodo o que el periodo se puede escribir como 1 sobre frecuencia. Razón, pues porque sus fórmulas básicamente tienen los mismos elementos. Lo único es que lo que en la frecuencia está arriba, en el periodo está en la parte de abajo. Esta entonces es la primera relación entre las expresiones de la frecuencia y el periodo. Pero la idea es que la relacionemos también con un parámetro que se llama velocidad angular, con omega. Una forma muy fácil de relacionar, o la fórmula que relaciona la velocidad angular y la frecuencia es a través de la siguiente expresión. La velocidad angular es igual a 2pi multiplicado por frecuencia. Y si queremos relacionar ahora relacionar la velocidad angular y el periodo, pues simplemente, como sabemos que el periodo y la frecuencia son inversos, si aquí la frecuencia está en el numerador, en esta expresión, la velocidad angular será igual a 2pi sobre el periodo. Porque ya no puede estar en la parte superior, porque si aquí la frecuencia está arriba, y son inversas con el periodo, entonces el periodo debe estar en la parte de abajo. Estas dos formulitas que acabamos de copiar me permiten relacionar entonces los tres parámetros que hemos visto del movimiento circular uniforme. ¿Cuáles parámetros? Velocidad angular, ángulo que roto, ¿sí?, en cierta cantidad de tiempo. El parámetro frecuencia, número de vueltas que hago en la unidad de tiempo. Y el parámetro periodo, que es tiempo que necesito para hacer cierta cantidad de vueltas. Vamos a tratar de relacionar estos tres aspectos, estos tres parámetros del movimiento circular uniforme en un ejemplo que tenemos desarrollado en la guía. En ese ejemplo nos dice que el tocadiscos de la figura, esto representa un tocadiscos, uno de esos elementos antiguos para reproducir la música que estaba grabada en unos elementos negros, unos elementos de acetato. Estos discos generalmente venían de 45 RPM y de 33 RPM.
Vamos a recordar cómo se utilizaba este de 45 RPM. El enunciado nos dice que el tocadiscos de la figura utiliza discos de 45 RPM. A partir de esta información se pide determinar cuál es la velocidad angular con que gira el disco. Es decir, este disco va a girar con cierta velocidad angular. ¿Cuál es esa velocidad angular? Nos pide encontrar la frecuencia del movimiento y nos pide encontrar el periodo del movimiento. Entonces, como una alternativa de solución, podemos traer ese modelo matemático que trabajamos anteriormente para la velocidad angular y que lo relacionaba con las RPM. Ese modelo, les recuerdo, nos decía esto, que la velocidad angular era igual a 2pi radianes que multiplicaba a n sobre 60. Recuerden que la idea de este 60 es que recordemos que son 60 segundos los que hay en un minuto. ¿Y por qué minuto? Porque este n nos habla del parámetro revoluciones por minuto, que indica las siglas RPM. Y que este 2pi, debemos recordar que 2pi radianes es lo que tiene una vuelta completa de circunferencia. Listo. Si ya recordamos entonces esta expresión matemática que relaciona la velocidad angular con las RPM, podemos utilizarla. Decimos que omega, velocidad angular, es igual a 2pi, podemos escribirlo así, radianes, que tiene una vuelta, por 45 vueltas que está realizando el 45 vueltas que está realizando el disco. Esas 45 vueltas las hace en un minuto. Y este 60, que son los segundos, ¿sí?, que se encuentran en un minuto. De esta manera podemos cancelar vueltas con vueltas, podemos cancelar minutos con minutos y nos queda radianes sobre segundo. ¿Qué valor podemos obtener acá? Tendríamos que multiplicar 2pi por 45 y lo dividimos en 60. Podríamos simplificar, por ejemplo, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 60 es 30. Podríamos también decir que 30 tiene tercera. Tercera de 30, 10. Tercera de 45, 15. Podríamos seguir sacando, por ejemplo, quinta. Quinta de 10, 2. Quinta de 15, 3. Finalmente, ¿qué quedaría en la parte de arriba? 3 que multiplica a pi. O sea, sería 3pi radianes sobre este 2 segundos. 3pi medios radianes sobre segundo. ¿Cuánto es eso? Si hacemos esta operación en nuestra calculadora, nos daría 3pi dividido 2, nos da 4.71 radianes sobre segundo. Listo. Entonces, que se vea necesidad de hacer todas esas operaciones, ¿no? Recuerden que si tenemos la calculadora, pues podemos hacer el proceso completo. Pero si tenemos la posibilidad de practicar, pues lo hacemos. Estoy multiplicando 2pi por 45 y lo estoy dividiendo entre 60 para verificar nuestro resultado. Efectivamente, 4.71 radianes sobre segundo. Ahora, vamos a partir de este parámetro de la velocidad angular que ya encontramos, miren que nos pedían la velocidad angular del disco, ya la tenemos, vamos a tratar de encontrar la frecuencia del movimiento. Para ello vamos a aprovechar entonces la expresión que me relaciona la frecuencia y la velocidad angular. Entonces podemos decir que esta fue la parte A y que ahora vamos a tratar de solucionar la parte B.
Vamos a hallar la frecuencia del movimiento. En esa frecuencia del movimiento vamos a aprovechar que tenemos esta expresión, omega, velocidad angular, es 2pi por f, 2pi por frecuencia. En este caso, lo que conocemos son variables conocidas por nosotros, es la velocidad angular, conozco 2 y conozco pi. Basta con que despeje la frecuencia de esta expresión. Puedo decir entonces que la frecuencia es igual, y este omega se queda quieto en la parte superior, y este 2pi que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, digo que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. Al utilizar esa expresión me queda omega, velocidad angular, 4.71 radianes sobre segundo, sobre el valor de 2pi. Que ese 2pi, recuerden que son 2pi radianes. Esto de radianes y radianes se va. Cuando hago la división entre 4.71 dividido 2 veces pi, me entrega el valor de 0.75. 0.75, ¿qué? Miren que el segundo queda en la parte de abajo. Lo puedo escribir 0.75 sobre segundo. Puedo escribirlo como 0.75 segundos a la menos 1. O puedo decir que la frecuencia es de 0.75 Hz. ¿Qué me está diciendo eso? Que no alcanza a dar todavía una vuelta, da casi una vuelta, 3/4 de vuelta da en un segundo ese disco. Eso es lo que nos indica este parámetro de frecuencia. Entonces podemos decir que el disco da 0.75 de vuelta en un segundo. Eso es lo que nos indica la frecuencia. Finalmente, vamos a ver lo que nos indica el periodo del movimiento. Para ello, entonces, vamos a utilizar la expresión, o podríamos utilizar varias expresiones. Una, la expresión que relaciona la velocidad angular y el periodo. Pero tenemos una expresión que es directa también, con la frecuencia, ya que alcanzamos a determinar aquí la frecuencia, recordamos que el periodo es inverso a la frecuencia. Utilicemos esa expresión. Entonces podemos decir acá que, recordando que el periodo es 1 sobre f, lo inverso de la frecuencia, podríamos decir que el periodo es 1 sobre 0.75 segundos a la menos 1. Al hacer esta operación, 1 dividido 0.75, encontramos que su valor es de 1.333. Como el segundo a la menos 1 está aquí en el denominador, al subir al numerador, su potencia pasa de negativa a positiva. Por lo tanto, queda simplemente segundos. ¿Qué nos está indicando este parámetro de 1.333 segundos? Que, como tal, este disco se demora para dar una vuelta un tiempo de 1.333 segundos. Entonces escribamos por acá, el disco realiza un giro completo, un giro o vuelta, un giro completo en un tiempo de 1.333 segundos. Listo, muchachos, de esta manera hemos recordado o hemos analizado cómo podemos relacionar el concepto frecuencia, número de vueltas que hago en cierta cantidad de tiempo, periodo, tiempo que necesito para hacer cierta cantidad de vueltas, y velocidad angular, ángulo que recorro en un tiempo determinado. Todos estos tres parámetros se relacionan con el movimiento circular uniforme.
¿Cómo se relacionan esos tres parámetros? Existen fórmulas matemáticas. Vimos entonces hoy que, por ejemplo, la frecuencia y el periodo son muy parecidas, únicamente que esos elementos están colocados en posiciones contrarias. Por eso decimos que la frecuencia y el periodo son inversas. Por eso podemos decir que la frecuencia es inversa al periodo o que el periodo es inverso a la frecuencia, 1 sobre f o 1 sobre t, respectivamente. También vimos que hay una forma matemática de relacionar la velocidad angular y la frecuencia por medio de la expresión velocidad angular 2pi sobre f. Recuerden que este 2pi lo que busca es introducir el parámetro radianes que se necesita para hablar de velocidad angular. Lo mismo pasa cuando quiere encontrar una relación entre la velocidad angular y el periodo. Su expresión matemática es 2pi radianes sobre el periodo. Muchachos, repasen nuevamente el ejemplo. El ejemplo está dentro de su teoría, está desarrollado. Vuelva y hágalo, vuelva y escríbalo. No solamente se lee. Recuerden que una asignatura como física hay que estar rayando, trabajando mucho para poder uno familiarizarse con los diferentes términos y desarrollar una habilidad matemática. Muchas gracias. En el próximo video estaremos intentando ya meternos con un parámetro que se llama la velocidad lineal. Entonces, una partícula que está girando, si por alguna razón pierde su unión con el centro, esa partícula sale proyectada, sale muy rápido. ¿A qué velocidad sale proyectada esa partícula? Entonces será tema de nuestro próximo video. Muchas gracias, muchachos.